Hola familia, hoy me levanté nostálgico, así que quiero hacer una versión española de una comida típica argentina que se llama pollo al disco. Así que ahora estoy yendo al supermercado a ver qué me encuentro y nos metemos en la cocina y a ver cómo queda. Nada, vamos a la cocina, pero primero a hacer las compras. Bueno, ya estamos aquí en la cocina. Vamos a comenzar con las cebollas, que ya las tengo peladas. Y mientras voy cortando la cebolla en juliana, les voy a comentar qué es el pollo al disco. Básicamente es esto que ven aquí en la foto. Ese es el disco, que es un disco que se utiliza para arar la tierra en Argentina, que se le pone unos bordes, unas manijas y 3 patas, y normalmente se hace con leña. Hay mucha gente que lo hace con gas, pero lo típico, lo clásico es hacerlo con leña. Y yo, mientras sigo pelando, no pelando, sino cortando el pimiento siempre en tiritas, les digo que me voy a apañar con lo que tengo. Es decir, un fuego normal y corriente con gas y una cacerola que, bueno, es un poco alta, pero lo importante acá es hacerlo y después vamos a ver cómo nos va a quedar. Bueno, les decía, estoy con el pimiento rojo, que ya lo corté en tiritas. Hago lo mismo con el pimiento verde, lo abrimos a la mitad y le saco siempre esos nervios blancos que amargan bastante. Con cuidado de no rebanarnos un dedo, siempre el cuchillo en dirección opuesta a donde están nuestros dedos, y lo cortamos exactamente igual que el pimiento rojo, en tiritas. Bien, con el ajo tengo una cabeza de ajo y lo único que hago es darle un golpecito así para machacarlos y así los vamos a dejar. Entonces, ahora, nuestra cacerola alta, les digo, no es la ideal, pero igual lo vamos a hacer. Aceite bien caliente y comenzamos a dorar los contramuslos que ya están sin piel, como les decía antes, y hay que dorarlos. Ese es el dorado que tenemos que lograr, o sea, están casi cocinados. Con eso que nos queda ahí abajo, medio quemadito, lo vamos a dejar y así le vamos a agregar todas las verduras, o sea, la cebolla, los pimientos rojo y verde y los dientes de ajo. Ahora, yo siempre le pongo un poquito de sal para ayudar a que la cebolla largue un poco de juguito y se cocine un poco más rápido, y movemos bien para que se mezcle todo, y cuando tenemos cocinadas las verduras le agregamos los muslos, los contramuslos, perdón. Movemos bien, que se mezcle todo, que quede todo bien mezclado, y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es le vamos a poner un vino blanco, el que tengamos en casa. Yo en este caso le eché media botella. Total, eso después el alcohol se evapora y le da un toque tremendo. Aparte del vino blanco, lo fundamental: pimienta, tomillo y romero. Ahí tenemos el tomillo, el romero ya se lo puse antes. Y nuevamente mezclamos bien. Yo le agrego siempre un toquecito de picante, pimentón picante. Y ahora mezclamos bien, le pongo ahí un poquito más de sal, pero lo más importante es mezclar bien. Lo tapamos, que quede, ahí está, ¿ves? Bien mezcladito. Ahora sí, bueno, lo tapamos y fuego mínimo hasta que reduzca, o sobre todo que evapore bien el alcohol. Ya tenemos las papas, 2 buenos cuadraditos de manteca y pimienta, sal. Y cuando fui a buscar el pisapapas no había, así que me tengo que apañar con lo que tengo, que es un tenedor, un poco de paciencia, y también nos va a quedar, tardamos un poco más de tiempo. Bueno, señoras y señores, ahora sí, vamos a emplatar. Ponemos el pollo, el puré y, lo más importante, ese juguito se lo agregamos arriba del puré. Miren lo que es eso.
Bueno, ahora sí, momento de la verdad. Tengo aquí el pollito al disco versión española, así que vamos a probar a ver qué tal. Hacemos un cortecito, agarramos un poquito de pollito, un poquito de puré, un pimentito rojo, y ahí vamos. Recuerdo de reuniones de amigos, de buenos momentos, tremendo, tremendo. Bueno, si no saben qué hacer para acompañar este rico plato como postre, les dejo este video de un tiramisú muy rico y súper clásico. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao.